Shabbat Shalom, los saludamos desde la hermosa ciudad de México. Su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez, los saluda en este día de Shabbat. Les invito, hermanos, a iniciar este día de Shabbat con la alabanza a nuestro Dios. Para ello, vamos a citarnos en el libro de los Salmos, en su capítulo número 108. Vamos a leer el libro de los Salmos en su capítulo número 108 y que sea la Sagrada Escritura la que nos invite a alabar el nombre de nuestro Dios. Salmo 108, versículo número 1 y versículo número 2. Dice así: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Este salmo nos invita a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo, capítulo número 126. Vamos a dar entonación a este hermoso salmo que nos recuerda las grandezas de nuestro Dios. Salmo 126, vamos a dar entonación para la honra y gloria del Santo de Israel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirá entre las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros.
preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. A continuación, vamos a citarnos en el libro del profeta Daniel, en su capítulo número 9, para hacer oración delante del eterno Dios de Israel. Daniel, en su capítulo número 9. Vamos a leer el versículo número 3 y el versículo número 4. Daniel en su capítulo número 9, versículo número 3 y versículo número 4. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios cuando el profeta Daniel oraba al eterno Dios de Israel. Dice así: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Pues bueno, al igual que el profeta Daniel, el cual oraba al Dios Todopoderoso, así también nosotros en esta tarde de Shabbat vamos a orar a nuestro Dios. Los que en sus hogares puedan arrodillarse, arrodíllense. Los que no puedan, los que vayan en el transporte público, los que estén escuchando o estén viendo esta transmisión en algún otro lugar en donde no puedan, solamente como dijo nuestro Señor Jesús, vayamos a nuestra cámara hablando de nuestro hombre interior. Cerremos las puertas, cerremos las ventanas, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cerviz hacia el polvo de la tierra. Oremos al Dios de Israel. Eterno y sublime Dios, que moras en la inmensidad de los cielos, que estás sentado en tu trono de gloria, desde donde señoreas a todo este universo. A ti, en esta tarde de día de Shabbat, elevamos nuestra oración, rogándote, suplicándote que abras tus oídos y que tus ojos estén atentos a la oración que cada uno de tus siervos y de tus siervas en la redondez de este mundo hace hoy delante de tu presencia. Rogándote, Dios de los ejércitos, primeramente perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados cometidos, nuestras ofensas cometidas hacia ti y hacia nuestro prójimo. Y te apiades de nosotros y tengas misericordia y nos ayudes, Señor, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, limpiando nuestro espíritu, para que esta adoración que te damos en este día sea grata delante de tus ojos. Ve por tu congregación en todo este mundo. Apiádate, Señor, de todos tus hijos en la redondez de la tierra, de los que te conocen y aún de aquellos que no te conocen. Apiádate, Señor. Envía la salud a este mundo y permite, Señor, que este mundo pueda sanar del mal que ahora le aqueja. Así también, Señor, ayúdanos para poder volver nuestro rostro hacia ti y que sea, Señor, tu misericordia y tu bondad la que nos ayude para poder caminar ante tu presencia. Dios de Israel, cuida de todos nuestros hermanos, cuida de nuestros hermanos que se encuentran en Veracruz, de nuestros hermanos que están en Hidalgo, de nuestros hermanos en la Ciudad de México y de todos los lugares de tu señorío. Permite, Señor, que en este día podamos, Señor, unirnos en una misma mente y en un mismo parecer. Que el hecho de no tener un lugar en donde reunirnos no sea impedimento, Señor, para honrarte, para adorarte, para exaltar tu santo nombre, pero sobre todo para reconocerte como el dador, el sustentador
de toda nuestra alma, de todo nuestro espíritu. Porque nada tendríamos, Señor, si no fuera por tu bondad y por tu misericordia. Y tú has establecido el día de Shabbat para que la humanidad entera doble su rodilla y se incline delante de ti para reconocerte que gracias a ti vivimos, que gracias a ti nos movemos, que gracias a ti tenemos la salud y gracias a ti no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el vestido, ni el calzado, ni un techo, Señor, donde guarecernos. Por ello, Señor, es que te reconocemos como el sabio arquitecto del universo, porque has diseñado todo perfectamente para beneficio de la humanidad. Y tú has establecido este día de Shabbat para darle al hombre descanso y reposo no solamente de su cuerpo, sino también de su alma. Como dijo nuestro Salvador, como mencionó nuestro Rabí, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Permítenos pues, Señor, en este día de sábado, descargar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones, todas nuestras dolencias, y que seas tú, Señor, el que mengue, Señor, todos nuestros cansancios y nos ayude para poder cobrar nuevas fuerzas y andar delante de tu presencia. Dios de Israel, cuida de tu pueblo, los hijos de Israel, en todo el lugar donde pisare la planta de su pie. Acuérdate de tu ciudad, de Jerusalén, y permite, Señor, que en este día, tanto tu pueblo como todos aquellos que hemos sido adheridos a tu congregación, podamos darte el honor y la honra que solamente tú mereces. A través de nuestro Salvador y Mesías, Jesús nuestro Señor, es que te hacemos este ruego. Y por él recibas la gloria, la honra y el honor, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. A continuación, vamos a llevar a cabo otra alabanza. Recordemos, hermanos, que el Shabbat, el Eterno lo ha establecido como un día de alegría, un día de felicidad, en donde su pueblo tiene que alegrarse con su Dios. Vamos a darle entonación. Les invito a abrir sus sagradas escrituras en el libro de los Salmos para darle entonación al himno, o al salmo, mejor dicho, al Salmo 24. Vamos a dar entonación al Salmo 24. Libro de los Salmos, en su capítulo número 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Haz
este Rey del universo, al cual en este día de Shabbat elevamos oración y también alabanza. Ahora, hermanos, para reconocer la grandeza de nuestro Dios y reconocer que solo hay un Dios, vamos a proclamar el grande mandamiento. Nos citaremos en el libro de Deuteronomio en su capítulo número 6. Libro de Deuteronomio, quinto libro de la Torá, en su capítulo número 6. Vamos a leer los versículos que van del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo número 6, versículos 4 al 9. Los que en sus hogares estén sentados o se encuentren acostados, a la hora de leer el grande mandamiento debemos de ponernos de pie, porque es la proclamación de nuestra fe, de nuestra creencia, es la máxima de nuestra fe en el Dios de Israel. Así que les invito a darle lectura al quinto libro de la Torá, en el Deuteronomio, en su capítulo número 6, en sus versículos 4 al 9. Dice así la Sagrada Escritura: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Al solo y único y verdadero Dios elevaremos una bendición, reconociéndole su grandeza y su poderío. Libro de los Salmos, en su capítulo número 113, será la lectura que tengamos a continuación para elevar una bendición al Santo de Israel. Libro de los Salmos, en su capítulo número 113. Vamos a leer los versículos que van del 1 al 4. Así toda la congregación, todo el pueblo del Dios de Israel, elevaremos esta bendición. Libro de los Salmos, capítulo número 113, versículos 1 al 4. Dice así la Sagrada Escritura: Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Alto sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. Amén. Antes de pasar a la exposición de la palabra de nuestro Dios, vamos a recordar cómo el Eterno dejó estipulado que tendríamos que guardar el día del Shabbat. Y no solamente el Eterno lo estipuló desde la parte de cuando saca a su pueblo de Israel de Egipto, sino que lo estipuló desde el momento mismo en el cual realizó su creación. Génesis capítulo número 2. El Shabbat, hermanos, no es una solemnidad nueva, es una solemnidad que data desde el principio de la creación y que estará vigente hasta el fin de los tiempos. Génesis capítulo número 2. Libro del Génesis en su capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 2 y el versículo número 3. Génesis capítulo número 2, versículo 2 y versículo número 3. Escuchemos esta verdad que está plasmada en el santo libro de nuestro Dios, que es la Torá. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho.
Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Amén. Para recibir a nuestro hermano que trae el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, les invito a abrir el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en su capítulo número 4. Vamos a citarnos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 4, para recibir la palabra de nuestro Dios, la cual es comparada a un pan. Así como el pan alimenta y nutre nuestro cuerpo, así también la palabra de Dios alimenta y nutre nuestro espíritu. Vamos a leer el Evangelio de Mateo en su capítulo número 4 y en su versículo número 4. Dice la Sagrada Escritura: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera vamos a dar paso a nuestro hermano que trae el mensaje, el pan divino para cada uno de vosotros. Pasa a vosotros, hermanos. A vos. Pasa a vosotros, hermanos, a todos los que sintonizan esta transmisión en vivo, les enviamos un saludo de paz. En esta tarde vamos a estudiar un tema que lleva por título El milagro de Pentecostés. Pueden tomar asiento los que están conmigo en esta habitación. Vamos a estudiar un tema que se llama El milagro de Pentecostés y está basado en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo 17. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo número 17, para que comencemos a estudiar la palabra del Santo de Israel a través de este tema titulado El milagro de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 17. Le daré lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Bueno, vamos a estudiar en esta tarde qué es lo que significaba esta expresión que se decía precisamente en una fiesta de Pentecostés. ¿Qué relación tiene con nuestro título, que es el milagro de Pentecostés, y la trascendencia que tiene entender esto en nuestra vida diaria? Bueno, como ya mencionaba, este versículo está dicho en la solemnidad de Pentecostés, que en hebreo es Shavuot. El significado de Pentecostés pues es 50 días después. Esta solemnidad forma parte de las 7 solemnidades que el Dios de Israel ha dejado establecidas en las Sagradas Escrituras, en el libro de Levíticos, en su capítulo 23, que no lo vamos a ver, pero ahí están descritas las 7 solemnidades que Dios dejó, y una de ellas es Pentecostés, y también forma parte de las 3 grandes fiestas anuales a las que todo Israel debe de asistir o de subir a Jerusalén para celebrar. Esas 3 fiestas son la fiesta de la Pascua o de Pesaj, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y la solemnidad de Cabañas o Sukkot, como dice las Sagradas Escrituras. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 16. Les invito a abrir la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Leeremos el versículo número 16. Todo israelita que forme parte del pueblo elegido por Dios debía de subir a Jerusalén en el lugar donde se encontrara cada 3 veces en un año, como dice estos versículos. Deuteronomio 16, versículo 16, dice así: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios,
en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos y en la solemnidad de las semanas, que es Pentecostés, y en la solemnidad de cabañas, y no parecerá vacío delante del Señor. Aquí, como vemos, dice las Sagradas Escrituras, que 3 veces en el año todo israelita debía de subir al templo, al lugar donde Dios escogió para poner su nombre, para habitar en estas solemnidades. Y es precisamente en este contexto en el que los discípulos de Jesús comienzan a predicar precisamente su evangelio, el evangelio de Jesús. Pero la razón por la que comenzaron a hacer esto es porque primero se cumplió en Pentecostés una profecía predicha en el Antiguo Testamento y una promesa confirmada de la voz de su joven maestro, Jesús de Nazaret. ¿Cuál es esa profecía? Y vamos a estudiar precisamente este versículo que leíamos en el inicio de nuestro tema, Hechos 2, capítulo 17, que hablaba acerca de la profecía. Vamos a leer Hechos, capítulo número 2, pero en esta ocasión leeremos el versículo que va del 1 al 3. Hechos, para dar testimonio de que esta profecía se cumplió en una fiesta de Pentecostés. Hechos 2, versículos que van del 1 al 3. Dice así las Sagradas Escrituras: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Dice el capítulo anterior, ¿a quién se refiere ellos? A los 11 discípulos que estaban en el cenáculo o en el lugar alto donde celebraron la Pascua con su maestro. Pero vamos a entrar en materia y vamos a ver más a fondo a qué profecía hacía referencia el apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 17, que dice que serán en los postreros días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está escrita esta profecía? ¿Por qué el apóstol Pedro decía que se cumplía esa profecía precisamente en una fiesta de Pentecostés y en la que ellos estaban celebrando? ¿Qué significa derramaré mi espíritu sobre ellos? Engloba varias cosas que vamos a ver a través del profeta Joel. Les invito a abrir la escritura en el libro del profeta Joel, en su capítulo 2, versículos 28 y 29. Aquí está escrita la profecía de manera general, o la esencia de la profecía está descrita en este libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, que son los versículos que Pedro citaba en su discurso de Pentecostés. Joel 2, versículos 28 y 29, que dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que citaba Pedro en su discurso de Pentecostés. Pero ¿qué significa el derramamiento del Espíritu? Y como les decía, Joel solo escribe la esencia de la profecía del derramamiento del Espíritu, porque esto está escrito en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué significa esto del derramamiento? Bueno, vamos a ver. Vamos a dividir esta profecía en dos partes. Primero, el derramamiento del Espíritu y los resultados o consecuencias que va a traer este hecho, como dicen estos versículos. El versículo 28 nos habla de la primera parte, del derramamiento del Espíritu sobre toda
carne. ¿Y qué producirá esto? Que toda esa generación profetice, tengan visiones, tengan sueños, como los tuvo Moisés, Josué, Job, Daniel, todos los santos hombres de Dios. Toda esta generación tendrá esa experiencia. Vamos a ver lo primero, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Como ya dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, también capítulo 2, versículo 17. Así que el derramamiento del Espíritu por parte de Dios, como ya hemos visto, es una profecía, es una promesa que Dios tiene para su pueblo. Y el primer significado que tiene derramar el Espíritu es dar o que Dios dé de su poder, de su fuerza. Es la manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo, como dice también un profeta, Isaías capítulo 44, versículos que van del 1 al 3. Isaías 44, versículos que van del 1 al 3. Esta profecía está dicha en el contexto de el tiempo que se acerca para que Israel se vuelva cautivo del imperio babilónico. Y Isaías profetiza lo siguiente, inspirado divinamente. Isaías 44, versículos que van del 1 al 3. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el secadar, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, como ya les dije, el derramamiento del Espíritu está profetizado a lo largo de todas las sagradas escrituras. Y aquí dice Isaías que Dios dará de su Espíritu sobre la generación que tenga algo distintivo. ¿Y saben cuál es eso distintivo? Dicen estos versículos. De aquella generación de Jacob que le sirve, como dice el versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Dará a su pueblo de su poder, de su fuerza, para lo siguiente. Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6. Zacarías 4, versículos que van del 1 al 6. El contexto de esta profecía, o de estas palabras, es una profecía dicha a un hombre llamado Zorobabel, que fue el líder que guió a la primera oleada de los cautivos que estaban en Babilonia y los llevó a Jerusalén. Tras 70 años de esclavitud, Zorobabel es escogido por Dios para que vuelva a restaurar Jerusalén. Pero ¿cómo podría ser algo así? ¿Cómo restaurar una nación que estaba completamente derrumbada? ¿Podría haberlo hecho un hombre? Vamos a ver. Zacarías 4, versículos que van del 1 al 6. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que está encima de él. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que estaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, el que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo podría cumplir esta misión Zorobabel?
por su ingenio, por su fuerza o porque era muy hábil. No, sino porque tenía el Espíritu de Dios. Y también le había profetizado eso, que recibiría de su poder para restaurar nuevamente a Jerusalén y al templo. Este es el primer significado que tiene el derramamiento del Espíritu. Recibir el poder y la fuerza de Dios, que muchos hombres de la antigüedad han recibido y por eso han pasado a la historia. Porque, por ejemplo, Moisés es un varón conocido dentro de la historia universal. El más famoso, Jesús, que también tenía de su espíritu, pasaron a la historia por eso, porque tenían el poder de Dios. Y todo lo que hicieron fue porque estaban guiados por Él. Ahora, vamos a ver el siguiente significado del derramamiento del Espíritu de Dios. No nada más significa recibir fuerza, recibir poder, sino también significa recibir una revelación o recibir un mensaje, algo. Y ese es el siguiente significado. ¿Qué recibirá Israel a la hora de que se le ha derramado el Espíritu? No nada más su fuerza, sino se dará cuenta de lo siguiente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 39. Libro del profeta Ezequiel. Les invito a abrir la escritura en este libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 39, para leer el versículo 29. Desde el 28, para entender cómo Dios habla a su pueblo. Ezequiel capítulo 39, versículos 28 y 29. Dice así: y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. El segundo significado de recibir el Espíritu es comprender ahora quién está en medio de cada uno de nosotros y de poder ver el rostro de Dios que por lo menos durante 70 años se había apartado del pueblo de Israel. Lo dice así estos versículos, que cuando Dios traiga otra vez a Israel de su tierra, sabrán que Dios está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ya no va a esconder más su rostro, es decir, se va a manifestar dentro de su congregación, dentro del pueblo de Israel. Ese es otro de los significados tan magníficos que tiene el derramamiento del Espíritu, recibir la revelación o de poder ver el rostro de Dios. ¿Alguna vez hemos escuchado acerca de la Escritura sobre este tema de el rostro de Dios? Sobre, ¿puede un hombre ver el rostro de Dios, o si quiere estar cerca de Él y poder verlo con sus ojos? Según la Escritura, no es posible, porque cualquiera que viese a Dios o su rostro, ¿qué le pasará? Muere. Tan fuerte es el poder de Dios que ningún hombre lo puede contener. Por eso esta revelación es tan magnífica y tan gloriosa, que Dios tiene esto preparado para su pueblo. Que puedan ver ¿qué? Su rostro, que puedan verlo como un hombre ve a otro hombre cara a cara y así habla. Así también su pueblo ahora podrá verlo. Como ya mencionaba uno de los hombres famosos de la Biblia, que fue Moisés. Él fue el único que tuvo la oportunidad de tener un contacto con Dios como lo estamos teniendo usted y yo en este momento. Y sobrevivió ante eso. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo había determinado. Y estas dos cosas que ya hemos visto, también les pasó a Pedro y los discípulos. El derramamiento del Espíritu se manifestó primeramente en estos hombres, en los discípulos de Jesús. Y primero recibieron
de su fuerza, recibieron de su poder. Y eso lo podemos ver porque hasta antes de que Jesús muriera, la actitud que tenían los discípulos era como de unos niños con su padre o de un hijo con su padre. Cualquier señal de peligro que tenía los discípulos y no podían resolverlo, luego se iban corriendo con su maestro. Si sentían tantita presión, su maestro lo salvaba. Bueno, si peligraban por creer en su maestro, bueno, ¿qué hicieron estos hombres? Lo negaron aún así, pero es porque aún no habían recibido el poder de Dios. Fíjense, vamos a ver lo que les decía. Marcos, capítulo 9, Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, versículos 14 al 19. Esto ya lo veíamos el viernes en el recibimiento del Shabbat. Si no tuvo la oportunidad de verlo, le invito a que entre a nuestro apartado de videos en nuestra página y vea el video del día de ayer, porque se hablaba de un hombre que no podía creer que alguien sanara a su hijo por la condición que tenía. Pero antes de eso pasó lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 19, que dice de la siguiente manera: y como vino a los discípulos, hablando de Jesús, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole a Jesús, se espantó, y corriendo a él, le saludaron, y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Es una escena en la que están sus discípulos rodeados por la gente, porque buscaban que les sanara a sus enfermos. Pero hubo uno que no pudieron sanar, que es el muchacho lunático. Y viendo la gente que estos hombres no podían, los fariseos aprovechaban esa oportunidad para presionarlos, para decirles: no puedes, mira, en el que crees, ¿dónde está? Ya te dejó. Pero llega el maestro y les pregunta a la gente que estaba ahí: ¿qué disputáis con ellos? Como diciendo: no les digan nada, o sea, ya estoy aquí. Y dice lo siguiente, versículo 17, Marcos 9, versículos 17 al 19. Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. ¿Qué hizo el Maestro Jesús en esta situación con sus discípulos? ¿Les resolvió su problemita? ¿Les resolvió la situación en la que se encontraban? Eso es lo que hizo, dio la cara por ellos, porque ellos no pudieron sacar el espíritu inmundo que tenía este muchacho. Por eso les decía: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Porque no se daban cuenta que el poder que habían recibido es el mismo poder que tenía Jesús, y el mismo poder que su Padre, el Dios de Israel, también posee. ¿Por qué es que entonces no pudieron estos hombres hacerlo? ¿Por qué es que cuando peligraba su vida negaron a su maestro? Vamos a ver, Juan, capítulo 14. Les invito a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, para que leamos sus versículos 26 y 27. Juan, capítulo 14, versículos 26 y 27. Dice así las Sagradas Escrituras. Les invito a abrir el Evangelio de Juan, en su capítulo número 18, es Juan capítulo 18, versículos 26 y 27. Aquí es cuando el maestro ya es prendido y es llevado ante el sumo pontífice. Y
de entre ellos iba uno de sus discípulos, uno de los más famosos, llamado Pedro. Y varias veces la gente que estaba alrededor de él le decía, tú eres el que anduvo con él, tú eres de sus discípulos. Y él, todas esas veces, ¿qué dijo? No es cierto, yo no lo conozco, como vamos a ver. Juan, capítulo 18, versículos 26 y 27. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego él, gallo cantó. La Biblia describe esto, o especifica esto, porque su maestro mismo le dijo, Pedro, ¿me amas? Antes de que cante el gallo, tú me negarás ¿cuántas veces? 3 veces me negarás. Y así sucedió. Pero ¿por qué sus discípulos no podían creer en su maestro? ¿Por qué no podían sobrepasar todas las dificultades que tenían? Y en cada una de ellas, si estaba su maestro, corrían con él. Era porque no habían recibido o no habían entendido completamente lo que es el derramamiento del Espíritu de Dios. Porque recibir el Espíritu de Dios es recibir el poder que ha fundado y aún sostiene al mundo. Eso es lo que les pasó a estos hombres en Pentecostés. Recibieron de su Espíritu, de su poder, pero también recibieron o comprendieron la revelación que leíamos en Ezequiel. Pudieron comprender ante quién estuvieron durante 3 años y medio. Y es que no estaban solamente con un joven rabino, que no estaban con un judío nada más, maestro, sino habían presenciado o habían podido ver el mismísimo rostro de Dios. ¿Cómo es esto posible? Si ya dijimos que ningún hombre puede soportar esto, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque Jesús es la imagen misma de Dios. Si nosotros queremos ver a Dios, solo basta con voltear a ver a quién, al Hijo, a su Hijo, a Jesús, porque eso mismo les dijo en una fiesta de Pesaj. Juan, capítulo 14, les invito a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 14, Evangelio de Juan, le daremos lectura a su capítulo número 14, versículos que van del 6 al 9. Esta es una escena muy especial y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre, ¿qué? Conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le pregunta uno de sus discípulos, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo que estaba diciendo Jesús era mentira? ¿Que habían visto al Padre? ¿O en algún momento sí de verdad habían visto al Padre? Recordemos las escenas de los evangelios. ¿Sí de verdad habían visto a Dios, a su Padre, en algún momento? ¿Qué dice Jesús? Juan, capítulo 14, los siguientes versículos 8 al 10. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y ¿qué? Nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí habían visto a Dios, sí habían visto su rostro. Cada día que estaban con este hombre, el Nazareno, Jesús, es la forma en cómo veían el rostro de Dios. Y en la fiesta de Pentecostés, eso comprendió Pedro, eso se dio cuenta que había experimentado. Como dice, él mismo lo dijo, Hechos. Vamos a regresar al libro de los Hechos, en su capítulo 2. Libro de los Hechos, en su capítulo 2, leeremos sus versículos que van del 22 al 24. Después de decir la profecía de Joel en los versículos anteriores, Pedro habla de este hombre, del Nazareno, de Jesús el Mesías.
pero lo habla de la siguiente manera. Hechos 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros que sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Aquí Pedro habla de lo que había vivido con su maestro y de lo que uno de sus discípulos también vivió, de la muerte de Jesús el Nazareno, como decían estos versículos. Pero el apóstol Pablo comprendía que esto formaba parte de las escrituras, como citaba al salmista David. Y tanto David como Pedro entendieron lo siguiente, que presenciar esto y ver a este hombre era que Dios les estaba descubriendo el camino de la vida. Hechos capítulo 2, versículos que van, el versículo 28, primero vamos a leer, el versículo después 32 y 33. Dice Hechos 2, versículo 28, hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo, ¿con qué? Con tu presencia. El apóstol Pedro ahora estaba entendiendo quién era quien realmente estaba en medio de ellos. No nada más era el Hijo de Dios, sino era Dios mismo que estaba en medio de ellos a través de la figura del Nazareno, como dice las Sagradas Escrituras. Ahora, el apóstol Pedro y de estos 11 varones ya no creían en Jesús por el simple hecho de que estuvieron con él 3 años y medio, o no porque lo que decía un hombre cuando conoció a Jesús, que recibió la revelación de que él era el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente, sino ahora creían porque ellos mismos habían presenciado el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si comparamos al Pedro que habla en Hechos 2 en Pentecostés y al Pedro que negó a Jesús, ¿son los mismos? ¿Es el mismo personaje? Sí, es la misma persona, pero ya no es su mismo ¿qué? Pensamiento, su misma fuerza, su misma fe. Pero ¿qué es lo que cambió en este hombre? ¿Por qué hubo un cambio tan radical y en tan solo 2 meses? Bueno, casi 2 meses, porque son 50 días de la Pascua a Pentecostés. ¿Cómo cambió un hombre tanto? ¿Es posible que alguien pueda cambiar radicalmente? Porque Dios le dio de su espíritu. Y primero recibieron de su poder. Y después comprendieron la revelación, como él mismo dice. Vamos a leer Hechos 2, versículos ahora 32 y 33. Hechos 2, 32 y 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, haciendo referencia a los discípulos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Piensen, ¿cómo tomarían los 11 discípulos y las mujeres y los que estaban en el templo el discurso de Pedro? ¿Le creerían a Pedro, conociendo el antecedente de que negó a su maestro, de que hablaba del Nazareno? ¿Cómo sería para ellos? ¿Algo común, normal? ¿Sería algo inusual, no? Ver cómo ahora un hombre ya tenía una seguridad que podía mover montañas, que podía sanar enfermos. Bueno, a partir de aquí, ni la muerte les era rival a estos hombres. ¿Cómo es que cambiaron tanto los discípulos? Pues por lo que dice el apóstol Pedro, porque Dios les había derramado de su espíritu. Esto que vosotros veis y oís. Cambiaron
tanto, y eso es la segunda parte de la profecía de Joel capítulo 2. Vamos a volver otra vez, Joel capítulo 2, versículos 28 al 30, para darnos cuenta de la siguiente parte. Ya vimos lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo, recibir su poder y comprender la revelación del rostro de Dios. Y ahora las consecuencias o los resultados o los cambios en todos aquellos que reciban esto serán los siguientes. Joel capítulo 2, versículos 28 al 30. Dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias de recibir el Espíritu de Dios? Además de lo que hemos visto, bueno, ver que un hombre cambia, que es transformado, que es completamente otro. Ese es el resultado de recibir el Espíritu de Dios. Comprender todo esto nos conlleva a ser ahora hombres y mujeres completamente diferentes a las que éramos en Pascua, ya no digamos hace 10 años o hace 40, sino en Pascua. Porque ¿en qué fiesta estaban los discípulos? Y Pedro, cuando hablaba de la profecía de el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. ¿Cuántos días habían pasado de Pascua a Pentecostés? 50 días. ¿Y cómo ahora había cambiado tanto este hombre? Porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, que cambiemos, que seamos realmente transformados, como Él lo dice. Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, en su capítulo 2. Fíjense, después de que el maestro muere y se regresa a la vida y se junta con sus discípulos un tiempo como de 40 días, los deja y les dice que habrían de recibir el Espíritu Santo. Pero la situación en la que se encontraban era bastante difícil, porque de un lado tenían a Roma, que quería suprimir toda idea de rebelión o de sedición, y el Mesías era una idea de eso, porque es el rey prometido a Israel. Por otra, tenían al sacerdocio, al Sanedrín, que querían que estos hombres dejaran de predicar la doctrina del Nazareno. Pero Pedro y sus discípulos ahora parecía que eso no les importaba, y ahora cambiaron. ¿Cómo? Fíjense lo que dice Hechos 2, versículos 41 al 44. Dice así: Hechos capítulo 2, versículos 41 al 44. Dice: así que los que recibieron su palabra, hablando de la predicación de Pedro en Pentecostés, fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habían cambiado tanto que no solo la doctrina que Jesús les había enseñado, ellos la practicaban, sino convencían a otros de que así lo hiciesen. Preguntémonos, ¿es fácil cambiar de opinión a alguna persona? Ya tan siquiera, por ejemplo, los que son padres y tienen a sus hijos, si uno les dice algo en el acto lo hacen. Si es así, que bueno, pero si no, ¿cómo haces cambiar a una persona de su forma de pensar de hace 30 años o de hace 40? O por lo menos ya de hace unos meses. ¿Es fácil hacerlo? Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Pero
estos hombres lo podían precisamente por eso, lo podían hacer porque recibieron de su poder, podían transformar hombres y mujeres, podían cambiar la vida de las personas para siempre. Vamos a ver uno de los otros resultados que tiene recibir el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 3, aquí el siguiente nada más. Hechos capítulo 3. Les digo que después de esto estos hombres cambiaron, y les citaba el ejemplo del espíritu inmundo de Marcos, porque no pudieron resolverlo, y en la primera señal de dificultad que dijeron: no, ya, hasta aquí, que venga nuestro maestro y nos lo resuelva. Pero ahora ya no lo tenían. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Seguían siendo hombres que dudaban? Vamos a ver, Hechos 3, versículos 4 al 6. Dice así: y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, de un paralítico que estaba a las puertas del templo, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo, una limosna o algo así. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Mesías de Nazaret, te digo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Tenían tanta seguridad, tanta fuerza estos hombres de que podían hacer lo mismo que su maestro, que a partir de este momento de Pentecostés, nada les podía ser rival. Les digo que ni la muerte les era rival, porque no resucitaban muertos estos hombres, como también su maestro lo podía hacer, como su mismo maestro también le sucedió. Pero ¿por qué podían resucitar muertos? ¿Porque eran muy ingeniosos, o por su misma fuerza, o porque les había dado la clave secreta a su maestro? Sino porque tanto su maestro como ellos habían recibido de su poder, y se la creyeron, creían que la profecía de Joel realmente se había cumplido. ¿En quiénes? En ellos, en los discípulos. Y nosotros creemos que las profecías que ya hemos estudiado a lo largo de estos sábados también se cumplen en nosotros. Sí, es verdad, creemos que ya estamos en los tiempos del fin del mundo, del preludio acerca del fin del mundo. Sí, de verdad lo queremos, y si es así, se manifiesta o se debe de manifestar en cada uno de nosotros, en nuestra forma de conducirnos. Porque entonces sí, ahora estos hombres, Pedro y sus discípulos, ya no se veían como eso, como discípulos de un joven rabino, sino ahora se veían como embajadores del reino de Dios, como representantes de la imagen misma del Dios de Israel. Como dice, o como les dijo su maestro, Juan capítulo 14, les invito a abrir la escritura del Evangelio de Juan, en su capítulo número 14. Leeremos los versículos que van del 10 al 13. Los versículos anteriores ya los leímos, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo ha que estoy con vosotros? Lo que sigue es Juan 14, del 10 al 13. Dice así: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él las obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él podrá hacerlas, y mayores que estas también hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué trataba de decirle el Maestro Jesús a sus discípulos? ¿Un mensaje de seguridad, de confianza, o una realidad? Algo que en Pentecostés se habría de cumplir. Precisamente es esto lo que Jesús les prometía: recibir el Espíritu, porque dice que el que cree en Jesús también puede hacer lo mismo que Él, también puede
sanar enfermos, resucitar muertos, predicar el evangelio del reino de Dios y convertir a hombres y mujeres al Dios vivo, al único y solo Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, para ti que nos estás viendo, para que nos está escuchando en esta habitación, que creamos en Jesús. Creer en Jesús es hacer. ¿Quieres tú cambiar? ¿Quieres tú dejar de ser esa persona viciada que no puede librarse de todos esos lazos que Satanás ha dejado? ¿Quieres tú ser ahora un siervo de Dios y de poder formar parte de su pueblo y de todas las bendiciones que trae para él? Cree en Jesús. Cree en el Nazareno, en el Mesías de Israel. Y como decía el apóstol Pablo, creer en Jesús es negarse a sí mismo, es arrepentirse de todo lo malo que he hecho, de que yo sienta que de verdad he causado un mal a mi familia, que he causado un mal a mis seres queridos y ahora deseo resarcir ese mal. Ahora quiero hacer el bien. Cree en Jesús, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y precisamente este es el milagro de Pentecostés, que un hombre, y no solo un hombre, sino toda una generación haya sido transformada para el bien de la humanidad, para ahora estar cerca del Dios de Israel. Y precisamente estas palabras hoy en nuestro tiempo toman gran relevancia, porque por lo menos si ya nos hemos preparado, estamos muy cerca de Pentecostés y solo un milagro podría hacer que se celebre esta fiesta. ¿Quién va a ser ese hombre, ese Pedro, que va a poder mover montañas con su fe para que se cumpla esta solemnidad? Porque sí quiero decirles algo a todos los israelitas que nos ven, que no es responsabilidad del ministerio hacer cumplir la fiesta, porque desde el momento en que yo sé las Sagradas Escrituras y entiendo que debo de cumplir la fiesta, es un mandamiento que Dios me está ordenando a mí, a ti, a cada uno de los que nos están viendo. Cada quien puede tomar su decisión, pero solo los que de verdad crean que tienen el poder de Dios y que pueden mover montañas, como decía su maestro. Si tuvierais un poco de fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate acá, ¿y qué le pasará? Se pasará, se moverá. Tú debes de creer que puedes también hacer milagros como sus discípulos y Jesús. Y esta fiesta, esta precisamente de Pentecostés, que va a ser lunes 27 para martes 28, es la oportunidad de poder manifestar si creo verdaderamente o no en el Dios de Israel. Si creo que esta profecía también se ha cumplido en mí. Como el apóstol Pablo decía, cuando se encontraba con un hombre llamado Cornelio, que era un romano, un centurión. Y él también creyó en Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro? Se maravilló de que también a los gentiles se les fuese dado el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Creamos en el Dios de Israel y hoy, hermanos, manifestemos su poder en nosotros, en creer que vamos a celebrar su fiesta de Pentecostés, como Él la ha ordenado en las Sagradas Escrituras. Porque si logramos pasar esto, hermanos, se los digo, si logramos cumplir la solemnidad como Dios manda, aun y cuando de una parte las autoridades mandan una cosa y las autoridades religiosas mandan otra, si cumplimos lo que Dios ordena, entonces verdaderamente estaremos listos para predicar el Evangelio de Jesús con confianza.
como ellos lo hacían. Y predicar no nada más es hablar y decir que yo creo en esto y que soy israelita y que formo parte de la comunidad. Predicar el evangelio es transformar vidas, es cambiar a las personas. Eso es predicar el evangelio de Jesús. Como dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 8. Isaías 44, versículo 8. Isaías 44, 8. Dice: no temáis ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Creamos que Dios está con nosotros y que ahora nosotros somos sus testigos, somos la prueba viviente de la existencia del único y solo Dios verdadero. Por eso es que fíjense, el apóstol Pedro, ya en el final de su ministerio, ya siendo un hombre viejo, expresaba lo siguiente, y quiero que tomemos en cuenta esto como un testimonio de un hombre que vio que se cumplieron las profecías de la Escritura en el Antiguo Testamento y que él mismo experimentó el cumplimiento de una de ellas. Segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Leeremos sus versículos que van del 16 al 21. Segunda de Pedro 1, versículos 16 al 21. Esta es ya la última carta del apóstol, ya es cuando está anciano. Y fíjense lo que dice este hombre, este seguidor de Jesús. Segunda de Pedro 1, 16 al 21 dice así: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, diciendo: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar como atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, ¿qué decía el apóstol Pablo? Que todo lo que hablaba de Jesús no era un invento, sino que él primero lo había visto, lo había experimentado. Pero fíjense, ¿por qué decía el apóstol Pablo lo que dice el 19? Segunda de Pedro 1:19. ¿Por qué dice que tenemos también la palabra profética más permanente? ¿Saben por qué decía esto? No solo porque vio que en su maestro se cumplieron todas las profecías acerca del Mesías, sino porque él mismo experimentó el cumplimiento de esa profecía. Él no decía que la profecía que está en la Biblia es buena, es permanente nada más por decir o repetir, sino porque él la creía, él mismo la había sentido en carne propia. Por eso decía el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar como atentos. Si ellos no estuviesen atentos al cumplimiento de esta profecía que hemos estudiado, no se hubiese llevado a cabo. Porque en ellos, porque para que una profecía se cumpla, se necesitan hombres y mujeres que formen parte de ella. Por eso decía el apóstol Pedro que hay que estar atentos ¿a qué? A las profecías, para que ¿qué? Se cumplan y nosotros formemos o fungamos un papel importante o clave en el cumplimiento de estas profecías. Y sigue diciendo el apóstol Pedro que estar atentos a la profecía
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y esto lo decía porque ya les digo, él mismo había entendido una profecía. ¿Por qué? Porque él la vivió en carne propia. Así, hermanos, el mensaje de hoy es que en Pentecostés se debe de manifestar un milagro. Y es poder celebrarla tal y como Dios ha ordenado. ¿Cómo? Solamente se puede con el poder de Dios. Y con hombres y mujeres dispuestos a ir en contra de esa montaña, a ir en contra de ese monte que impide o quiere impedirnos servirle al Santo de Israel. Dejemos que Jesús transforme nuestras vidas, que Jesús cambie nuestro ser, experimentemos la buena voluntad de Dios, como decía el apóstol Pedro. Y con esto nos despediremos en esta tarde. Segunda carta del apóstol Pedro, esta misma donde estamos. Ahora veremos el capítulo 3, segunda de Pedro 3, leeremos primero su versículo 9. A ti que nos estás viendo y que aún no crees en Jesús, es para ti este versículo. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora leeremos los versículos 17 y 18, y es para todos los que conocen la palabra de Dios y se han dado un espacio para escuchar este mensaje en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, es decir, ya hemos escuchado el mensaje. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creed en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías, a quien sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Paz a vosotros es lo que les enviamos en esta tarde. Creamos en Él, en Jesús el Mesías. De esta manera es que terminamos la amonestación de la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros. Shabbat Shalom, hermanos. En este día de Shabbat les invito a dar entonación a un himno que lleva por título El Espíritu Santo. Y ya que en este día hemos recordado al respecto de esta gran solemnidad, cuando el eterno Dios de Israel cumplió la promesa que había dado por sus santos profetas, que habría de derramar su Santo Espíritu. Y esto debe de traer al corazón y a la vida de cada uno de los seguidores de Jesús una alegría muy grande. Vamos a dar entonación al himno titulado El Espíritu Santo. Una alegría yo siento en mi corazón, una confianza infinita en mi Salvador.
Consolador, es el Espíritu Santo que mora en mi ser. Es el Espíritu Santo de excelso poder. El Evangelio glorioso mi vida cambió. Se disiparon mis nieblas, su luz me alumbró. Es el Espíritu Santo que mora en mi ser. Es el Espíritu Santo de excelso poder. Ya no hay tristeza ni pena, tan solo su amor. Cuando al Espíritu invoco en santa oración, es el Espíritu Santo que mora en mi ser. Es el Espíritu Santo de excelso poder. Amén. Antes de ascender a los cielos, el Maestro Jesús le dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos. Sabía el Maestro que iba a dejar a sus discípulos, pero el Maestro les había dado una promesa. Les dijo que les iba a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. Y desde entonces, hermanos, es el Espíritu el que guía a la congregación, el que guía a su pueblo, el que lo sustenta, el que lo regala, el que le da todo lo que su congregación necesita. Es por medio de este Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de la mente de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas que tenemos que hacer. Vamos a llevar a cabo la oración para ir finalizando este santo Shabbat. Vamos a citarnos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Abriremos la Sagrada Escritura. Los que no tengan escritura, sigan la lectura, escuchen la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice Colosenses en su capítulo número 3. Leeremos el versículo número 17. Colosenses, capítulo número 3, versículo 17. Dice así la Sagrada Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Amén. Los que estén en sus hogares y puedan hincarse, hay que hincarse. Los que vayan escuchando esta transmisión en el transporte público o en algún otro lugar, solo cierren sus ojos, inclinen la cerviz hacia el polvo de la tierra para hacer la siguiente oración. Eterno Creador de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nuestros padres en la fe. A ti, Señor, Dios santo y bendito, agradecemos el que nos hayas permitido tener el don de la vida para poder participar de este santo Shabbat. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos has unido en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo corazón, con todos nuestros hermanos que están esparcidos sobre la haz de esta tierra. No solamente en esta ciudad, sino en todos los estados y en todas las ciudades y en todos los países que conforman, Señor, este planeta Tierra. Te loamos, Dios de Israel, porque solo tú, Señor, en tu eterna sabiduría, has diseñado el Shabbat para alentar, para sustentar, para fortalecer a tu pueblo,
para poder, Señor, amonestarlo, para corregirlo, para darle, Señor, de tu palabra. Bendice, Señor, la palabra que en este santo día ha sido expuesta en cada uno de los servicios que se han realizado a tu santo nombre. Permite que esta palabra corra, Señor, que esta palabra sea manifiesta y transforme los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Así también, Señor, te rogamos que bendigas a tu pueblo en todos los lugares de tu señorío, que tú, Señor, cuides de ellos, que los protejas, que los libres de todo mal, que envíes a tu ángel para que acampen derredor de ellos y los defienda de todo mal. Guarda, Señor, a tu congregación de todo aquello, Señor, que pueda acecharla, de las acechanzas, Señor, espirituales que constantemente, Señor, quieren dañar a tu pueblo, a tu ciudad Jerusalén. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos los israelitas. Ayuda, Señor, a cada uno de los que conforman tu congregación en todos los lugares de tu señoría. Bendice a la congregación de la Ciudad de México. Bendice a la congregación en el puerto de Veracruz. Bendice a la congregación que se encuentra en Hidalgo y a todos aquellos que se encuentran esparcidos sobre la haz de esta tierra. A nuestros hermanos los israelitas y a tu ciudad Jerusalén. Te agradecemos, Dios de Israel, y te rogamos por los enfermos de este mundo. Apiádate, Señor, de aquellos que han caído en el lecho del dolor. Aquellos, Señor, que han perdido a un ser querido a causa, Señor, por esta enfermedad, te rogamos los consueles, te rogamos los asistas, te rogamos, Señor, envíes a ellos pronta resignación. Y así también, Señor, te rogamos que envíes a todos aquellos que se encuentran en los hospitales, les envíes, Señor, pronta recuperación, para que este mundo, Señor, vuelva sus ojos hacia ti y te reconozca como el sanador, como el dador de la salud. Dios Todopoderoso, a ti clamamos, Señor, en esta tarde de día de Shabbat, agradeciéndote la oportunidad de alegrar nuestros corazones, de tener paz los unos para con los otros, pero sobre todo por haber, Señor, dejado tu palabra, por habernos dejado, Señor, este santo libro a través del cual nos alimentamos, a través del cual nos fortalecemos y también, Señor, a través del cual esperamos, Señor, la pronta llegada de nuestro Salvador, Jesús es el Mesías. Es a través de su nombre, de nuestro Salvador Jesús, que te hacemos este ruego. Y por él recibas la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Antes de culminar este día de Shabbat, recordemos, hermanos, que vamos en la cuenta hacia la solemnidad de Shabbat. A la puesta de sol se cumplirán los 33 días, conforme a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en su capítulo número 23. Leeré la ordenanza de nuestro Dios en el tercer libro de la Torá, que es en el libro de Levítico, capítulo número 23, versículo número 15 y versículo número 16. Dice así la ordenanza: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. La bendición dice así: bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos distinguiste con tus estatutos, y nos has dado la ordenanza de la cuenta del homer. Hoy es el día 33 de la cuenta del homer, que representan 4 semanas y 5 días. No olvidemos que esta es una ordenanza que cada uno de los que conformamos la congregación del Dios de Israel debemos de llevar día a día, la cuenta del homer. Por último, hermanos, a nombre de todos nuestros hermanos que hoy nos recibieron en su hogar, de nuestra hermana Ana, de nuestra hermana Amara, de nuestra hermana Débora, de nuestro hermano Jacob, de nuestro hermano Esaú, de nuestro hermano Emanuel y de nuestro hermano Salomón, les damos las más infinitas gracias por habernos escuchado. Que el Dios de Israel, en este ciclo semanal que está por comenzar, los bendiga y los guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros
y sobre sus hogares. Y así también el Dios de Israel en cada día de esta semana les otorgue paz. Desde la Ciudad de México, su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez, se despide de todos vosotros. Shabbat Shalom, hermanos, a todos ustedes. Paz a vosotros.